Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La última clase que dimos estuvimos mirando los jueces que fueron Gedeón y Jefté. Gedeón lo resumíamos en la frase: lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuadraba bien porque él era el menor de su casa, se consideraba insignificante y fue con una fuerza de 300 hombres y con unas armas que en realidad no eran armas, a combatir contra un ejército mucho más numeroso, pero sin embargo Dios dio la victoria. Y luego el otro juez que vimos fue Jefté. Decíamos que era el hombre desechado que salva, y veíamos que era como paralelo a lo que significó José, el hijo de Jacob, para su familia y para el pueblo de Israel, desechado por sus hermanos pero escogido por Dios. Lo que fue Moisés también, desechado por sus hermanos pero escogido por Dios. Y luego también el caso más evidente de todo eso es Jesús, desechado por los gobernantes, por las autoridades y por el mismo pueblo, y sin embargo escogido por Dios para traer salvación. Y ahí con Jefté es donde nos habíamos quedado, con aquel incidente que ocurrió en la guerra entre los de Galaad y los de Efraín, y todo aquello que ocurrió cuando tomaron los vados del Jordán, y entonces los de Galaad les decían a los de Efraín: di la palabra Shibolet. Y como los de Efraín no podían pronunciar ese Shibolet, sino que decían Sibolet, pues entonces eso era la señal de que eran de la tribu de Efraín, de que eran enemigos, y por lo tanto allí los mataban. Hice un comentario yo al respecto en cuanto a las diferencias de pronunciación que hay en Andalucía, y me gustaría aclarar, porque cometí un error ahí. Hay en Andalucía unas partes en las que se usa el seseo y en otras partes que se usa el ceceo. El seseo consiste en cambiar la C o la Z por la S, y el ceceo consiste en cambiar la S por la C o la Z. De tal manera que el seseo sería decir: yo soy muy gracioso. Eso es seseo, soy muy gracioso, en vez de decir soy muy gracioso. Y el ceceo consiste en decir: yo soy muy gracioso. Que hay partes en Andalucía donde se habla de esa manera. Bueno, es simplemente una aclaración, no vaya a ser que haya algún lingüista que nos esté viendo y diga: eso no es así, te has equivocado. Bueno, era simplemente eso. Bien, después de Jefté, y antes de entrar en la biografía, en el relato de Sansón, que comienza en el capítulo 13, hay tres jueces. Estamos en el capítulo 12, los versículos 8 al 15, hay tres jueces que se mencionan, que son Ibzán, Elón y Abdón. Se les menciona muy de pasada, como ya ocurrió con algunos otros, como Sangar y Tola y Jair, y prácticamente no hay mayor detalles que se añadan a lo que aquí se dice todo muy brevemente. Es interesante que hay dos de ellos que tienen una prole muy numerosa. El caso del primero, Ibzán, versículo 9 del capítulo 12, dice: el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas. Es evidente que 30 hijos y 30 hijas no pueden ser de una sola mujer. No hay mujer en el mundo que pueda tener 30 hijos y 30 hijas, y entonces esto quiere decir que este hombre debió tener muchas mujeres. Y luego el otro también, Abdón, en el versículo 14, dice: este tuvo 40 hijos y 30 nietos.
que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Entonces, de nuevo, es otro caso también de otro personaje que debió de tener muchas mujeres. Pero ya digo, en un renglón, en 2 renglones, estos personajes son descritos y nada más. Y así es como entramos entonces en el capítulo 13 con el relato de Sansón. ¿Quién no conoce a Sansón? Hasta la persona que no sabe ni lo que es una Biblia, ni sabe lo que es el cristianismo, ni nada de nada, ni el Antiguo Testamento, ha oído de Sansón y ha oído de la fuerza de Sansón y demás. Así que seguramente de todos los jueces que tenemos aquí, él es el más popular y el más conocido de todos. Si definíamos a Gedeón como lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, si definíamos a Jefté como el desechado, escogido para salvar, hay varias definiciones que podríamos dar para Sansón. Una de ellas sería Sansón, la fuerza del espíritu, con mayúscula, la fuerza del espíritu y la fuerza de la carne. Podría resumirse en eso la vida de Sansón. Pero otra definición que también le cuadraría sería el consagrado profano. El consagrado a Dios profano. Ya vimos en su momento lo que significaba la palabra profano o profanación, es reducir, rebajar lo santo, lo elevado, lo excelente, a nivel de lo vulgar, de lo ordinario, de lo bajo. Y entonces, en ese sentido, aquí tenemos a un hombre consagrado desde su nacimiento a Dios, pero que va a profanar esa consagración. Otra definición también que le cuadraría a Sansón es el hombre fuerte que era débil. El hombre fuerte que era débil. O el hombre que fue una contradicción. Porque en la vida de Sansón hay unas contradicciones enormes. Hay por un lado gestas, hazañas, victorias grandes, y por otro lado lo vemos derrotado, caído, un juguete en manos de sus enemigos, de los enemigos que anteriormente había derrotado. Hay varias peculiaridades que hacen a Sansón distinto del resto de los demás jueces. Es el único de los jueces escogido antes de nacer. Todos los demás hay una elección en ellos, pero en un determinado momento de su vida se produce. Por ejemplo, en la última clase veíamos el caso de Gedeón, que hay un instante en su vida en la que el ángel del Señor se presenta delante de él y le dice que él va a ser el que va a salvar a Israel, y ahí es donde se produce el llamamiento, aunque Gedeón tiene muchas dudas acerca de su propia capacidad y demás, pero ahí está el llamamiento. Y con los otros también vemos lo mismo, que hay un instante determinado en su carrera en la cual comienza ese servicio a Dios. Pero con Sansón no es así, sino que antes de su nacimiento ya es apartado, ya es dedicado para eso. Allí lo tenemos en el capítulo 13 y versículo 2, y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no beberás vino ni sidra,
ni comas cosa inmunda, porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Así que antes de nacer, Dios ya tiene un propósito para esta persona, que es precisamente esta de salvar al pueblo de Dios. Es el único de todos los jueces que es un consagrado a Dios desde su nacimiento. Consagrado es la palabra nazareo, que nos ha aparecido ahí en el versículo 5, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y cuando estudiamos el libro de Números, en el capítulo 5, veíamos que allí aparece la institución del nazareo. El nazareo era la posibilidad de que cualquier persona de cualquier tribu de Israel, ya fuera de Rubén, de Judá, de Gad, de la tribu que fuera, y daba igual que fuera hombre o mujer, podía dedicarse a Dios. Podía dedicarse a Dios bien de por vida o bien durante un periodo de tiempo. En Israel había una tribu que estaba especialmente consagrada, dedicada a Dios, y esa era la tribu de Leví. Esa tribu estaba apartada para el servicio en el tabernáculo y luego posteriormente en el templo. Pero ¿qué pasaba con alguien que no hubiera nacido en la tribu de Leví y sin embargo tuviera en su corazón el deseo de decir: yo quiero servir a Dios, yo quiero consagrarme de una manera especial a Dios? No puedo porque no he nacido dentro de esa tribu de Leví. Pues la institución del nazareato permitía esa posibilidad de que alguien entonces se consagrara a Dios. Y había 3 condiciones entonces que la persona tenía que cumplir. Era la abstención de todo lo que tuviera que ver con el vino, con el alcohol, el no contaminarse con muerto, ni aunque fuera pariente próximo, y el que no pasara navaja sobre el pelo de su cabeza, es decir, mantener el cabello sin cortar. Entonces, Sansón va a ser nazareo a Dios desde su nacimiento. Ya dijimos que había 3 casos de nazareos famosos en la Biblia. Uno es Sansón, el otro será Samuel y el otro, en el Nuevo Testamento ya, será Juan el Bautista. Ellos son los 3 nazareos que específicamente se mencionan en la Biblia. Hay otra característica que hace a Sansón diferente de los demás jueces, y es que es el único que pelea él solo, contra los enemigos, en este caso los filisteos. Todos los demás jueces están al mando de una tropa, están al mando de un ejército. Puede ser un ejército nada más que de 300, como el caso de Gedeón, o puede ser un ejército mucho mayor, como seguramente fue el caso de Jefté o de Débora, pero había detrás de ellos un contingente de tropa. Pero Sansón no. Sansón no tiene a nadie detrás y todo lo que hace, lo hace él solo. Bueno, solo hasta cierto punto, porque en Sansón hay una combinación de 2 factores muy importantes para que él pueda hacer lo que va a hacer. Y esos 2 factores son su consagración a Dios y la unción del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su persona. Así que
consagración y unción son los dos factores que van a hacer posible que él pelee solo y venza a sus enemigos sin necesidad de recurrir a apoyos o a ayudas humanos. Acabamos de leer el anuncio que se le hace a su madre, que era estéril, acerca del nacimiento. Y en ese sentido, entonces, va a ser un nacimiento milagroso, porque la mujer es estéril, es decir, no puede tener hijos. Y sin embargo, por la intervención de Dios, entonces, se va a producir ese nacimiento. O sea, el caso de Sansón nos recuerda otros casos parecidos. Por ejemplo, el de Isaac. La madre de Isaac, Sara, era estéril. Y contra la ley natural, que diría es imposible que esta mujer pueda ser madre, sin embargo, se va a producir el nacimiento de Isaac. Otro caso también sería el de Juan el Bautista. Juan el Bautista, la madre de Juan, Elizabeth, era una mujer también estéril y su padre era un hombre ya de edad avanzada y Elizabeth también. Sin embargo, contra toda lógica natural, se va a producir este nacimiento. Y bueno, el nacimiento más milagroso de todos, evidentemente, es el caso de Jesús, porque aquí ya no se trata de una mujer estéril, sino que se trata de una mujer virgen, en la cual sin intervención de ningún varón va a concebir, entonces, y va a dar a luz a Jesús. Así que todas estas características hacen de Sansón un caso, vamos a decir, aparte, o un caso especial. Hay una serie de privilegios, entonces, que este hombre tiene desde su nacimiento. Ahora bien, los privilegios conllevan responsabilidad. Siempre que a alguien se le otorgan algo especial, algo diferente a lo que se le otorga a los demás, eso implica que está sometido, que está sujeto a una responsabilidad mayor, más elevada que los que otros tienen. Es evidente. Lo que uno puede pretender es decir, yo quiero tener derechos especiales, pero luego no quiero tener deberes especiales. Tiene que haber un paralelismo, una correspondencia, ¿no?, entre privilegio y responsabilidad. Y ya hemos visto que aquí es el ángel del Señor el que se aparece a la madre, a la que va a ser la madre de Sansón, para anunciarle el nacimiento. Ya lo hemos visto al ángel del Señor dos veces anteriormente en el libro de los jueces. Una es en el capítulo 3, cuando... 3 o 2, espérate que la memoria ahora me está... 2. Cuando habla a las tribus y les dice lo que están haciendo, de uniéndose con los cananeos y demás. Y la otra vez es cuando aparece a Gedeón, que estaba en el lagar aventando el trigo. Ya dijimos que aventar el trigo en el lagar es una labor imposible, porque el lagar es un sitio cubierto y aventar significa que tiene que haber viento para que el trigo, la paja se vaya y entonces el grano caiga abajo. Pero si estás en un sitio cubierto es como si aquí ahora mismo quisiéramos aventar trigo. Sería un trabajo inútil lo que estaríamos haciendo. Ahí se le aparece el ángel del Señor a Gedeón. Y aquí, en este caso, también se va a aparecer entonces a la madre de Sansón para anunciarle que va a ser madre. El ángel del Señor aquí se aparece en forma humana hasta el punto de que esta mujer cree que es simplemente un varón que viene de parte de Dios,
pero nada más, un mero hombre, sin más. Ahí tenemos en el capítulo 13, versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Pero a fin de cuentas es un hombre quizá con alguna característica sobresaliente y especial, pero que no pasa de ahí. Otra vez en el versículo 10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y cada vez ella se está refiriendo a este personaje, el ángel del Señor, como un varón. Ella no ve más allá. Hasta que llega el momento en el que cuando el Padre viene y habla con él, y entonces el ángel del Señor le dice: ofrece holocausto al Señor. Y entonces en el versículo 19, Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y ahí es donde ellos evidentemente se dan cuenta de que ya no puede tratarse de un ser humano simplemente, por más grandioso que pueda ser, sino que hay alguien mucho más superior que todo eso. Y ahí es donde llegan a la conclusión. Versículo 22, dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Es decir, ver al ángel del Señor. Entonces la conclusión es que hemos visto a Dios. En estas apariciones que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento de este personaje que es el ángel del Señor, que se manifiesta bajo forma humana, pero que luego dice cosas que solamente Dios puede decir y que hace cosas que solamente Dios puede hacer, vemos un anticipo de lo que será la encarnación. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es el acto mediante el cual el Hijo de Dios se hizo hombre en el vientre de María, uniendo una naturaleza divina, la naturaleza divina que él tenía como Hijo de Dios desde toda la eternidad, con una naturaleza humana, procedente de María y de la acción del Espíritu Santo. Ese acto, esa unión, se llama encarnación, es la palabra que se ha empleado desde hace siglos para definir eso. Entonces, aquí en estas manifestaciones del ángel del Señor, bajo esta forma humana, pero que detrás de esa forma humana hay alguien que no es simplemente humano, sino que es Dios mismo, tenemos ya como digo, este anticipo de lo que luego va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Hay varias escenas en las que vemos actuar a Sansón, y concretamente bajo esa fuerza descomunal y esa fuerza sobrenatural que él tiene, que el Espíritu Santo le va a dar. Ya hay un anuncio de ello en el capítulo 13 y versículo 25, donde dice: el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Ahí tenéis en el mapa ese de la página 61, en la parte inferior, entonces los lugares en donde la actividad de Sansón se va a desarrollar, y es donde tienen predominio entonces los filisteos. Aquí es donde comienza a manifestarse el Espíritu del Señor en Sansón, y luego va a haber 4 ocasiones en las que de forma concreta se relata esa manifestación. La primera la tenemos en la escena del león, en el capítulo 14,
y versículo 6, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Esa es la primera escena en la que se aprecia esa fuerza especial que él tenía, porque además se trata de un león joven, es decir, de un león que está en el apogeo de su fuerza. No es un león que esté achacoso, que esté ya totalmente envejecido, que dices que no puede ni levantar una pata ya de lo viejo que está. No, se trata de un león que está en esa plenitud de su fuerza. La otra escena que vemos después la tenemos en el versículo 19 de este mismo capítulo 14. El Espíritu del Señor vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, a 30 filisteos. Después de que se ha casado con una filistea, que ahora comentaremos ese asunto, y entonces les ha propuesto un enigma, ellos no han podido resolver el enigma, entonces, y ella, la esposa de Sansón, entonces le ha convencido para que se lo declare, y ella entonces lo declara, y entonces como venganza, Sansón va a matar a estos 30 hombres. La siguiente escena la tenemos en el capítulo 15 y versículo 8, después de atar a 300 zorras con teas encendidas y quemar los campos de sembrado de los filisteos, entonces ellos van a venir, van a quemar a su esposa y a su padre, y él en venganza entonces, como dice el versículo 8, los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Él solo va a enfrentarse contra todos estos filisteos entonces y los va a derrotar. Y luego tenemos finalmente el versículo 15 de este capítulo 15, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. 1000 hombres simplemente con una quijada de asno. Estas son entonces las 4 escenas de demostración de poder especial que Sansón estaba manifestando por causa de esa consagración a Dios y de esa unción del Espíritu Santo. Pero vemos que nada más comenzar el relato de su vida, se produce la petición que Sansón hace a sus padres acerca del matrimonio con una filistea. En el capítulo 14 y versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. En la vida de Sansón aparecen 3 mujeres. Una va a ser esta, que va a ser su esposa legítima. Otra, que no se menciona nada más, que era una prostituta en Gaza, una ramera, a la cual él se llega en una noche, y la tercera es la más famosa de todas y probablemente de muchas de las mujeres del Antiguo Testamento, pues es Dalila, que va a ser el motivo de su perdición. Pero hay una degradación en la vida de Sansón en cuanto a las mujeres. Empieza con un matrimonio, pero es con una filistea. Las 3 mujeres son filisteas. Pero empieza con un matrimonio, y un matrimonio, bueno, pues dices, dentro de lo malo, no está mal, porque al fin y al cabo es un matrimonio. Aunque es un matrimonio en el que se está violando flagrantemente, Sansón está violando flagrantemente el principio que ya hemos visto innumerables veces, que viene sobre todo del libro de Deuteronomio, de no hacer pactos
matrimoniales, entre otras cosas, pero especialmente los matrimoniales, con gente que no sean de Israel. Esto es algo que ya viene desde Abraham. Cuando Abraham quiere buscar esposa para Isaac y llama a su criado, le hace juramentar de que no tomará esposa para Isaac de las hijas de los cananeos, es decir, del territorio donde ellos están en ese momento, sino que irás, dice, a mi parentela, y de allí entonces buscarás esposa para Isaac. Y eso es algo que luego se va a mantener a lo largo de toda la continuidad del Antiguo Testamento. Pero aquí Sansón, como he dicho antes, está violando flagrantemente este principio entonces de no unirse en matrimonio con alguien, con una mujer que no sea de las hijas de Israel. Y aquí él es lo que va a hacer. Su padre, de hecho, dice en el versículo 3, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Es decir, porque me gusta, ni más ni menos, me gusta. A continuación, versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y aquí vemos cómo Dios puede utilizar la debilidad, la desviación, para propósitos superiores. Ya lo habíamos visto esto, cómo Dios utiliza la maldad de los hombres para propósitos grandes y sublimes. Lo vimos en el caso de José y sus hermanos. Los hermanos de José, por envidia, lo venden como esclavo, lo quieren destruir, pero detrás de todo eso está la mano de Dios dirigiendo los acontecimientos. La maldad de los hermanos, Dios la está utilizando para el propósito que luego tiene de encumbrar a José y que él sea después el protector de su familia y el salvador, en definitiva, de la familia de Jacob. Así que ahí vemos el caso este, pero hay un caso todavía mucho mayor en el cual Dios utiliza la maldad humana para los propósitos gloriosos que él tiene, y es el caso de la muerte de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 23, Pedro está hablando a la muchedumbre que se ha congregado allí al ver el estruendo que se ha formado en el aposento alto y al ver también que están hablando en lenguas que cada uno de ellos, viniendo de países muy diferentes, puede entender el mensaje, les dice esta palabra, 2:23, a este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Mano de inicuos, es decir, mano de malvados. Está Pilato, está Caifás, está Judas, está el pueblo. Hay mano de malvados, mano de inicuos detrás de todo eso, de la muerte, de la crucifixión de Jesús. Pero sin embargo, Pedro está diciendo aquí que eso ha sido todo debido al determinado consejo, es decir, a la determinada voluntad, a la voluntad expresa de Dios, al anticipado conocimiento que Dios tenía de todos esos acontecimientos. Así que nada de lo que está ocurriendo allí es simplemente fruto de la maldad de los hombres, sino que Dios está utilizando esa maldad para traer salvación. Eso no significa que los hombres que han cometido el crimen
queden exentos. No, ellos son responsables de lo que han hecho, pero al mismo tiempo Dios está utilizando todo eso para el bien de traer salvación. Bueno, aquí el caso de Sansón: tómame esta mujer porque me gusta, es mi capricho, no me importa nada que no sea de las hijas de Israel. Toda esa obstinación y ese deseo que está desviado, Dios lo va a utilizar para que se produzcan estas escenas entonces en las que Sansón va a obtener victoria sobre sus enemigos, porque se va a introducir en el ambiente de sus enemigos mediante este matrimonio que él va a concertar. Pero como dije antes, hay un deterioro progresivo en las escenas que vemos de Sansón con las mujeres filisteas. Primero está su matrimonio, pero luego vemos la escena entonces con la ramera allí en Gaza, en el capítulo 16 y versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Esto ya no es un matrimonio, evidentemente, esto ya es fornicación. Pero Sansón va a bajar todavía más abajo cuando se enamore, como dice ahí en el versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esposa, ramera, amante. La esposa es legítima, aún dentro de todo esto que estamos diciendo, de que no debía de haber tomado a una mujer filistea. La ramera es fornicación, es una caída ocasional que él tiene, pero lo de la amante ya no es una caída ocasional, porque una amante significa que tú estás de forma continuada con esa mujer, estás ya liado con ella, ya no es un encuentro esporádico que dices, bueno, ha sido una noche que perdí la cabeza y no sé qué, pero con una amante ya tú has elaborado un plan, has establecido una relación, has hecho algo más que simplemente eso de perder en un instante la cabeza. Y aquí vemos también cómo una caída ocasional puede llevar a una caída mucho más profunda en el pecado del sexo desordenado. Vemos también aquí cómo Sansón entra en tentación. Hay una palabra que Jesús dio en el huerto de Getsemaní a los 3 discípulos que se llevó: velad y orad para que no entréis en tentación. Entrar en tentación es meterse, acercarse a la tentación. No es simplemente que la tentación sale a tu encuentro, sino que tú mismo estás buscando la tentación, estás jugando con ella. Es como el hierro que se va acercando cada vez más a la proximidad del imán. Si el hierro está lejos del imán, el imán no tiene poder, no tiene influencia sobre el trozo de hierro. Pero si vamos acercando el hierro cada vez más al imán, la fuerza magnética del imán, el campo magnético que tiene alrededor, va a empezar a hacer fuerza, va a empezar a ejercer influencia sobre el hierro, hasta que llegue un momento que ya no hay escapatoria posible. Eso es entrar en tentación. Es empezar a acercarse al campo magnético
del pecado. Y al principio parece, no, mira, si todavía puedo dominarlo, todavía puedo aguantar esto, y lo puedo controlar, está dentro de mis posibilidades, dentro de mis fuerzas, pero a medida que uno va dando pasos milímetro a milímetro, finalmente queda captado, queda reducido por la fuerza entonces que la tentación tiene, y entonces se convierte en una fuerza abrumadora, en algo que ya no puedes hacerte con ello, sino que ya es algo que te domina completamente, te domina, te doblega, te humilla y te derrota. Y esto es lo que va a ocurrir aquí con Sansón en el caso de Dalila. Así que la caída ocasional en Gaza se convierte en una caída prolongada ya con esta mujer, con Dalila. Dalila es el prototipo de lo que en Proverbios se denomina mujer ajena o mujer extraña. Mujer ajena o mujer extraña, que es prototipo de la mujer adúltera, de la mujer que no es tu mujer, sino que es otra mujer, bien sea porque es una profesional del sexo, o bien sea porque es alguien que quizá no vive de eso, pero tiene una tendencia a eso. En el libro de Proverbios hay muchas referencias y muchos avisos a la mujer ajena, la mujer extraña. Tenemos en el capítulo, estamos en Proverbios ahora, en el capítulo 2 y versículo 16, dice allí: serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras. En el capítulo 5 y versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. La palabrería, la adulación, el envolverte en su discurso seductor. En el 5:20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Cada vez vemos las palabras ajena y extraña son sinónimas, ¿verdad? Son parecidas. Y así, una y otra vez en este libro de Proverbios se avisa, se advierte, especialmente a los jóvenes, pero también a cualquier hombre, entonces, acerca del poder que puede tener esta clase de mujer, esta clase de pecado. Es decir, Dalila es más peligrosa que todo el ejército filisteo. El hombre que pudo con todos los filisteos va a sucumbir ante Dalila. El hombre fuerte que venció a los fuertes va a caer derrotado ante una mujer. Y va a ser una derrota en la que la caída va a ser total. Luego veremos que por la misericordia del Señor hay un instante final ahí en el que Dios responde su clamor y su oración, pero lo cierto es que llega hasta este punto. Hay varios pasajes en los que en este libro de Proverbios se describe lo que puede ocurrir cuando un hombre queda enredado en los lazos de una mujer de esta clase. 5:3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos,
sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Hay aquí una palabra que se repite varias veces en los versículos 9 y 10, y es la palabra extraño. Para que no des a los extraños tu honor, tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. La mujer extraña va a provocar que el honor, el testimonio, la reputación de una persona pase a manos de extraños que van a decir, mira, este era el siervo de Dios. Tu honor, tus años, tu vida, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, de tu vigor, de tus facultades, de tus dones, pasan a extraños. Ya no eres tú autónomo, ya no eres tú independiente, estás en manos de otros. Y tus trabajos, todo tu esfuerzo, todo lo que has conseguido, todo lo que has ganado, estén en casa del extraño. Así que la mujer extraña hace que el varón que se enreda con ella termine en manos de extraños. La mujer ajena enajena. Sabemos lo que es la enajenación, ¿verdad? La enajenación, se utiliza a veces la palabra enajenación para decir enajenación mental. Es que uno ha perdido el control sobre su mente. Un enajenado mental es el que no tiene control sobre su cabeza, sobre su mente. Dice y hace cosas sin sentido, tonterías. La mujer ajena, enajena, hace que todo aquello que era nuestro, que poseíamos, que Dios nos había otorgado, nos había concedido, lo perdamos y sean otros los que dispongan y los que manejen de todo ello. Volviendo otra vez a nuestro escenario, el capítulo 16 de Jueces, vemos otra cosa, otra lección importante aquí con Dalila, y es la persistencia del pecado. El pecado es persistente. Viene una vez, tú lo rechazas, tú le dices no, y el pecado no dice, bueno, me retiro, abandono, con este no puedo. No. ¿Me has dicho no? Vuelvo a llamar a tu puerta. Ábreme, abre la puerta. No. Otra vez, llama a la puerta. Y otra vez, vuelve a llamar a la puerta. Hasta que por fin te doblega. A base de insistencia, a base de perseverancia, el pecado es perseverante, y si no somos nosotros más perseverantes que el pecado, va a poder con nosotros. Pero cuando hemos entrado en la tentación, como Sansón se ha metido aquí, él de lleno, en la tentación, entonces ya no tenemos la fuerza perseverante para resistir la perseverancia del pecado. Y aquí está. Versículo 6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Primer intento, primer asalto, primer ataque. Sansón lo rechaza.
Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Segundo asalto, segundo ataque. Sansón se mantiene. Versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Es el tercer asalto ya. Y Sansón todavía sigue aguantando. Versículo 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Cuarto ataque. No se cansa. No abandona el asedio. No dice: me retiro. Es inconquistable, es invencible. No. Voy a por ti y voy a vencerte. Y voy a vencerte a base de insistencia. Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Fíjate, el hombre fuerte, el hombre que parecía invencible, está aquí reducido a mortal angustia. Por cierto, que esto no es más que el resultado de algo previo que ya ocurrió antes con su mujer legítima. En el capítulo 14 y versículo 17, cuando él les propuso el enigma a los parientes de la mujer, y ellos no sabían resolver el enigma, dar la solución a aquel acertijo que Sansón les propuso, y ella, versículo 17, ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. ¿Te imaginas a una mujer a tu lado llorando, a tu mujer llorando 7 días? Al 7º día él se lo declaró porque le presionaba. Y aquí está entonces la señal de lo que luego finalmente va a pasar con Dalila. Y en este caso no era una cuestión de tanta importancia, era simplemente la solución a un enigma. En el otro caso es descubrir el secreto de su fuerza, que es su consagración. Pero en ambos casos vemos la debilidad que hay en Sansón cuando hay una presión sostenida y una presión continuada sobre su corazón. Dalila, podríamos decir lo que dice el capítulo 7 de Eclesiastés y versículo 25, cuadra muy bien con esta mujer. Eclesiastés 7, 25 dice: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Más amarga que la muerte a la mujer, a Dalila, cuyo corazón es lazos y redes, intrigas y maquinaciones. Él se había liado con una espía que estaba a sueldo de los filisteos. El que agrada a Dios, que está andando en la presencia de Dios, el que tiene un corazón recto, escapará de ella, mas el pecador quedará en ella presa. El que juega con la tentación, el que entra deliberadamente en la tentación, quedará en ella preso. Y un texto más de Proverbios sobre este asunto lo tenemos en el capítulo 7 y versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca,
no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. ¿En quién estaría pensando el autor de Proverbios? Salomón. Aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, al sepulcro que conduce a las cámaras de la muerte. Y ahí tenemos las consecuencias de la caída de Sansón. Versículo 21, estamos en el capítulo 16 de Jueces. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Gaza, el mismo sitio donde antes estuvo al principio del capítulo 16, que cogió las puertas de la ciudad de Gaza, se las cargó al hombro y se las llevó kilómetros adelante hasta llegar casi a Hebrón, con las puertas al hombro. El sitio de su proeza es el sitio de su humillación, el sitio de su derrota. Ciego, le han sacado los ojos y le han atado con cadenas para que muriese en la cárcel. Pero no solamente esto es causa de ruina personal para Sansón, sino que esto tiene otras consecuencias. Versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando un consagrado a Dios cae, eso es un motivo de victoria para el diablo, para el enemigo. Hemos podido con él. Lo hemos derrotado. El nombre de Dios, que debía ser glorificado, es profanado. Los filisteos, ¿quién es el verdadero Dios? Nuestro Dios, Dagón. Él es el que ha podido con Sansón. Qué terrible, ¿no? Todo esto. El nombre de Dios queda por los suelos, queda pisoteado en mano de los enemigos de Dios. Y versículo 25, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Sansón, un juguete. Qué contradicción, ¿no? El hombre que podía con todo y con todos, ahora resulta que se ha convertido en un juguete para divertir a sus enemigos. Hasta esto llega, ¿no? Cuando se produce la caída de un consagrado a Dios. Pero si en esa caída, aún habiendo caído, todavía podemos clamar a Dios, todavía podemos reflexionar en las causas de nuestra derrota y del abismo en el que hemos caído, por lo menos podremos sacar provechosas lecciones, y aún Dios puede tener misericordia de nosotros en medio de esa caída. Y eso es lo que va a ocurrir con este hombre. Yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que cuando lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, seguramente era moler el trigo, lo que estaba haciendo. Esa permanencia en la cárcel de Sansón, aunque estaba ciego físicamente, le abrió los ojos para darse cuenta de que el Señor le había abandonado, de que todo lo que en él había confiado en su propia fuerza, jugando con el pecado, era una insensatez, y ahí es donde se va a producir entonces una reflexión y un cambio en Sansón. Hasta el punto de que tenemos en el versículo 28, entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y esa oración, ese clamor, Sansón ora 2 veces, que tengamos registrado en la Biblia, ora 2 veces a Dios. Una es después de la batalla con la quijada de asno, que mata a 1000 filisteos, pero luego no tiene agua para beber después de todo ese esfuerzo físico y clama a Dios y Dios abre un manantial para que él pueda beber. Esa es una oración que Dios responde y esta es otra oración aquí también que Dios responde. En el momento más bajo de su derrota, clama a Dios desde ese abismo en el que ha caído y efectivamente ahí va a venir la respuesta de Dios. Así que incluso de la derrota podemos sacar lecciones provechosas, debemos sacar lecciones provechosas. No simplemente decir estoy acabado y ya no me levanto y ya no puedo más, sino que incluso en ese momento tenemos que clamar a Dios y Él en su misericordia nos va a responder. Hay un aviso, la vida de Sansón es un aviso para todos nosotros. Y en Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 16 y 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay 2 fuerzas opuestas dentro del cristiano, como había 2 fuerzas opuestas dentro de Sansón. La consagración, el Espíritu y la carne. Y dependiendo a quién le estemos entregando nuestras facultades, así vamos a tener victoria o vamos a sucumbir a la derrota. Terminamos con Sansón y entonces lo que podemos ver en las vidas de algunos de estos jueces, de algunos de estos personajes, son luces y sombras. Luces, por ejemplo en Gedeón, la victoria militar sobrenatural que él obtuvo. Sombras en la vida de Gedeón, cuando él mandó elaborar aquel efod de oro que luego se va a convertir en motivo de prostitución para el pueblo y en motivo de tropiezo para él y para su casa. Luces en la vida de Jefté, la victoria que tiene contra los enemigos de Israel. Sombras, la tragedia familiar que resultó a consecuencia del juramento incalificable que él hizo de ofrecer al primero que le viniera a felicitarle después de la victoria. Luces en Sansón, victorias sobrenaturales. Oscuridad, sombras en la vida de Sansón, acabamos de verlo claramente. Resumiendo, todos estos personajes, Dios se complace en escoger lo anómalo, a Oz, un zurdo, de la tribu de Benjamín, de la tribu de los de la mano derecha, él es zurdo. Lo anómalo, pues Dios escoge lo anómalo para traer victoria. Dios escoge lo inusual, lo extraño, una mujer, Débora, para ser la promotora de una victoria contra una fuerza superior. Dios se complace en escoger lo insignificante, Gedeón, para traer también otra victoria. Se complace en escoger lo desechado, como Jefté, hijo de una ramera, para ser el salvador de su pueblo en aquel momento. Y se complace en escoger a uno que todavía no ha nacido, que todavía no existe, para ser el salvador
sobre los filisteos, Sansón. Primera de Corintios, en el capítulo 1, y versículo 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí están recogidos, reflejados estos personajes: lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Dios se deleita, se complace en hacer eso, y de esa forma glorifica su nombre, porque si escoge a los sabios, a los listos, a los fuertes, a los nobles, a los poderosos, esas personas tendrían la capacidad de decir: pero hay algo dentro de mí que ha hecho posible todo esto. Pero como Dios escoge a esto, necio, débil, vil, menospreciado, lo que no es, esos instrumentos nunca pueden atribuirse a sí mismos la gloria. Vamos a terminar, hay que terminar, con los capítulos 17 al 21 del libro de Jueces. Si hay una palabra que describe estos últimos capítulos del libro de Jueces, sería la palabra anarquía. La anarquía espiritual, la anarquía moral y la anarquía civil se han apoderado de la nación. Y de hecho hay una frase que se repite, la tenemos ahí en el capítulo 17 y versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el capítulo 18, 1, en aquellos días no había rey en Israel, no añade lo de que cada uno hacía lo que bien le parecía, pero ya está, lo acaba de decir, y entonces aparece de nuevo. En el capítulo 19 y versículo 1, en aquellos días cuando no había rey en Israel, y luego en el capítulo 21, 25, o sea, en el último versículo del libro de Jueces, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, es una situación de anarquía y de desorden total. Y aquí vemos lo que comenzó en el libro de Jueces, que dijimos que era la crónica de un fracaso anunciado, porque ya Dios lo había anunciado, y Moisés lo había previsto, y Josué también lo intuyó. Aquí tenemos la constatación, la comprobación de que ese fracaso anunciado se ha producido y se ha tocado fondo, se ha llegado a lo más bajo de todo. Hay una confusión reinante por causa precisamente de esa anarquía. Aquí en este capítulo 17 y 18, hay un personaje que aparece su nombre, que es Micaía, versículo 1. Entonces hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. ¿Sabéis lo que significa Micaía, el nombre? ¿Quién como el Señor? Nada más y nada menos. ¿Quién como el Señor? Y dirías, con ese nombre. Pero a veces los nombres pueden no decir nada. Y hasta pueden ser lo contrario de lo que el nombre quiere decir. Y en este caso es esto. Este hombre es un ladrón que le ha robado una cantidad de dinero a su madre, que luego admite que se lo ha robado, y luego la madre va a emplear esa cantidad de dinero que su hijo le ha robado y luego le ha devuelto, la madre lo va a emplear para elaborar unas imágenes de talla. Y fíjate el lenguaje que emplea la madre. En el versículo
2, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, y aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas del Señor, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero al Señor por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Fíjate el lenguaje que utiliza la madre, que es un lenguaje espiritual. Bendito seas del Señor. He dedicado el dinero al Señor por mi hijo. Y a continuación dice que va a hacer una imagen de talla y una de fundición. Qué mezcla, ¿no? Qué confusión. Es utilizar el nombre de Dios en vano, tener el nombre de Dios en los labios y sin embargo luego estar empleando ese dinero para hacer una imagen de talla y una de fundición. Esto nos da una idea del ambiente, de la anarquía espiritual que aquí se está viviendo. Se está confundiendo absolutamente todo los términos de la fe de Israel. Hay una idolatría manifiesta. Versículo 5, este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Uno de sus hijos. Nada que ver con la tribu de Leví, no. Uno de sus hijos. Él es de la tribu de Efraín, que nada tiene que ver con el sacerdocio. Es decir, uno se inventa, se fabrica sus propios ídolos, se fabrica sus propios ministerios o sacerdotes también, hasta el punto de que cuando este hombre llega a su casa un levita, entonces le consagra como sacerdote. Versículo 10, entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Versículo 13, y Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Antes había consagrado a uno de sus hijos como sacerdote, y ahora como tiene un levita, entonces lo consagra como sacerdote y dice: y ahora Dios me va a prosperar porque tengo a uno de la tribu de Leví. Es una superstición total. Confiar en que simplemente porque es un levita, ya eso Dios me va a bendecir por eso. Así que aquí tenemos esta anarquía espiritual que se está viviendo dentro del pueblo de Israel. Y cuando la tribu de Dan, en el capítulo 18, que está buscando territorio y lo va a encontrar al norte de Israel, encuentre en casa de Micaía a este levita, se lo van a llevar con él. Y ese levita va a oficiar como sacerdote de los de la tribu de Dan. Antes estaba con Micaía, pero ahora como está con una tribu que es más importante y le pagan más, pues entonces se va con ellos. Es un ministerio degradado, es un ministerio asalariado. Estoy con quien más me paga, con quien más me da. Es la anarquía espiritual. Pero hay otro tipo de anarquía que es moral. Y la tenemos en el capítulo 19, en este relato de otro levita con su concubina. Una mujer que le fue infiel. En el versículo 2, su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y él va a buscarla, la encuentra en casa del padre, por fin se marcha con ella, y entonces llegan a una población de Benjamín que se llamaba Gabá, versículo 14. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Aquí vemos una mujer que ha sido infiel a su marido. Ahora vemos a unos caminantes que han llegado a esta población de noche y nadie los acoge. Es decir, la hospitalidad, que es una norma
sagrada, especialmente en la antigüedad y en estos pueblos, aquí es totalmente pasada por alto. Hay uno que es del monte de Efraín, lo mismo que este levita, un viejo, que les va a alojar en su casa. Y mientras están alojados en su casa, se va a producir la escena siguiente. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y evidentemente aquí conocer no es saludar, no es decir a ver quién es o cómo se llama, sino conocer aquí tiene que ver con la relación sexual. Es una escena que tiene otra escena paralela allí en el libro del Génesis, en el capítulo 19, en Sodoma, cuando Lot recibe a los dos varones, que son dos ángeles pero en forma humana, en su casa, y entonces llaman a su casa los hombres de la ciudad para decir: queremos conocer a los hombres que han entrado en tu casa. Y evidentemente no es para saludarlos, sino que es para entablar con ellos relaciones sexuales. Pero una cosa es lo que estaba aconteciendo en Sodoma, que era una población cananea, y por lo tanto eso era normal entre los cananeos, la homosexualidad. Y otra cosa es que esa misma escena se esté produciendo en una ciudad de Israel, en una ciudad de la tribu de Benjamín. Y aquí vemos hasta qué punto ha llegado la degradación, la perversión, no en los cananeos solamente, no en los paganos, sino en el mismo pueblo de Dios, que hay gente que está acosando aquí a este que ha llegado allí aquella noche. Y fíjate, la solución que propone es entregarle a las hijas a la hija que este hombre tiene, o la solución final que van a encontrar es entregarle a la concubina para que hagan con ella lo que quieran. La matan, la violan, la matan, y a continuación, versículo 29, llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, muerta, y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Esta es la anarquía moral, la depravación moral que hay en este momento, en este tiempo, en Israel. A consecuencia de este acto se va a desatar una guerra civil entre la tribu de Benjamín, donde estaban estos hombres de Gabá, y el resto de las tribus de Israel. Es decir, horrores se quieren solucionar con horrores. Ha habido aquí una violación y un asesinato. Es un horror. Pero esto va a dar como consecuencia otro horror todavía mayor, porque en la guerra civil va a haber miles y miles de muertos. Así es como llegamos al último capítulo, entonces, y al último versículo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es un texto que prepara lo que luego en Samuel vamos a ver en cuanto al establecimiento de un rey, pero no un rey cualquiera, no un rey elegido por el pueblo, sino un rey que va a ser escogido por Dios. Jueces, la crónica de un fracaso anunciado. Un libro del cual debemos de tomar buena nota. La semana que viene empezamos el libro de Ruth
Vamos a leerlo. 4 capítulos. Eso se lee en nada. Es un libro cortito, pero es un libro muy intenso y con grandes lecciones. Y lo daremos en una clase, porque son solamente 4 capítulos nada más. Así que el Señor os bendiga y hasta la semana próxima.